Egunon, señorías. Gracias, presidenta. Bien, nosotros desde Izquierda Esquerra vamos a dar el apoyo a estos terceros presupuestos de esta legislatura y desde luego lo primero que tenemos que hacer es valorar que son unos presupuestos totalmente alejados de la motosierra social que en la pasada legislatura aplicó el gobierno de UPN o que aplicó y sigue aplicando en el Estado el Partido Popular. De esa motosierra social no tienen nada que ver estos presupuestos y por lo tanto efectivamente estamos ante dos modelos. Hombre, el debate de presupuestos es un tanto tedioso. Este año de todas maneras, pues hombre, tenemos algunos momentos más entretenidos, ¿no? Hace un mes y pico veíamos cómo se calificaban de bolcheviques la política del cambio, la política en este caso fiscal, y hoy hemos tenido la oportunidad de comprobar cómo se califican de aranistas. Entre bolcheviques y aranistas, pues todo lo soporta un papel, pero nada tiene que ver con la realidad, señor Esparza. ¿Cuáles son los números? Usted decía 425 millones de incremento presupuestario en esta legislatura. Efectivamente, con los datos de las cuentas generales de 2015, el presupuesto en 2015 alcanzó los 3.458 millones de euros y en 2018 está previsto que alcance 3.883 millones de euros. El gasto no financiero. Ese incremento, por lo tanto, es de 425 millones. Estos datos los di en el debate de totalidad, pero los vuelvo a recordar para comprobar que si hay algo hay aquí, si algo hay en la nueva política presupuestaria que se está aplicando esta legislatura, es que estamos pasando de los recortes a una clara expansión del gasto social, a una clara expansión del gasto social. Educación, de esos 425 millones de aumento presupuestario esta legislatura, 76 millones son en educación, incremento del 13,2% en esta legislatura. 126 en salud, incremento del 13,5% en salud. 102 en derechos sociales, incremento del 30% en derechos sociales. 81 millones en desarrollo rural, medio ambiente y administración local, incremento del 26,4%. Estos departamentos se llevan 385 millones de euros de ese incremento de 425, el 91%. Por lo tanto, más allá de los grandes titulares que estamos entre el bolchevismo y el aranismo, pues esta es la realidad, señor Esparza. Esta es. Y por cierto, haga bien las cuentas en desarrollo económico. Es decir, saque el TAF, y si saca el TAF, esos 43 millones que figuraban en el Departamento de Desarrollo de Economía, el desarrollo económico del TAF, en la pasada legislatura, si usted saca esos 43 millones, el incremento en desarrollo económico en esta legislatura es del 22%. Del 22%. Por lo tanto, estas son las cuentas, estos son los datos, estos son los hechos. Y frente a esto está el modelo de la motosierra. Ese modelo que ustedes además lo pusieron por escrito en su propuesta fiscal, con la enmienda a la totalidad con texto alternativo. 298 millones de euros calculados por la Hacienda Foral de coste recaudatorio de su modelo fiscal. ¿Qué hacemos con esos 298 millones de euros, señor Esparza, de menos recaudación? ¿Qué presupuestos podemos hacer? Díganos qué escuelas cerramos. Díganos qué hospitales cerramos. Díganos si quitamos la renta garantizada. Díganos si quitamos el sistema de garantía de pensiones mínimas en Navarra, 25 millones de euros. Díganos lo que quitamos. Díganos, porque eso es lo que hay que explicar. Frente a un modelo y a una política presupuestaria de clara expansión del gasto social, hay un modelo de la motosierra, de hundir la recaudación fiscal. Eso sí, lo que no dicen es lo que tenemos que hacer a continuación. ¿Qué escuelas cerrar? ¿Qué hospitales cerrar? ¿O qué derechos sociales retirar y quitar? Eso es lo que no nos dicen. Y mientras tanto, pues bueno, que el tema es el euskera. Que el tema es el euskera cuando el presupuesto del euskera no llega al 0,2% a promoción del euskera, conocimiento, a desarrollo en Navarra de esta lengua propia, no llega al 0,2% del presupuesto. Los presupuestos en materia de euskera en esta legislatura
son ajustados y están muy controlados en términos presupuestarios. Y esta es la realidad, Por cierto, también, señora Chivite, es de izquierdas también presentar propuestas fiscales como han hecho ustedes que nos cuestan, ¿cuánto nos cuestan? No tanto como las que ha presentado UPN, pero ¿cuánto nos cuestan? Con esas propuestas fiscales que nos pueden costar 80, 100, 150 millones de euros, ¿dónde recortamos? ¿Dónde quitamos? En la renta garantizada. ¿Qué es más de izquierdas? ¿La ley de renta mínima que acaba de aprobar y presentar a bombo y platillo el gobierno andaluz? ¿O la ley de renta garantizada de Navarra? ¿Qué es más de izquierdas? Una ley, la de Andalucía, que tiene un presupuesto para 2018 de 198 millones de euros, señora Chivite, para toda Andalucía, 8.400.000 habitantes, o la renta garantizada de Navarra, que tiene una ejecución presupuestaria, y lo vamos a ver este año, de en torno a 100 millones de euros para una población de 640.000 habitantes. ¿Qué es más de izquierdas? Es que el gobierno andaluz habría tenido que, solo en términos de población, lamentablemente Andalucía tiene un ratio de un nivel de pobreza mucho mayor que en Navarra, con lo cual todavía el presupuesto debería ser mucho mayor, pero es que para tener un presupuesto solo en términos de población equiparable al de Navarra tendrían que tener un presupuesto de 1.300 millones de euros. Lo tienen de 198. ¿Qué es más de izquierdas? Lo que vamos a aprobar en este presupuesto, con la renta garantizada que vamos a aprobar en este presupuesto, o lo que ustedes han aprobado en Andalucía. Y esto hay que sostenerlo con impuestos. Y esto hay que sostenerlo con una política fiscal que sostenga la recaudación. ¿O no? ¿O esto se financia reduciendo la recaudación como ustedes han hecho en sus enmiendas? Pues estos son los modelos. Estos son los modelos que hay que plantear encima de la mesa. Y por cierto, con traperos nosotros llevamos mucho tiempo hablando, no solo ustedes. No quieran, en fin, pues atribuirse la hegemonía de la interlocución con las entidades, en este caso con traperos de Maús, y llevamos trabajando con el gobierno mucho tiempo una solución. Ustedes también están tomando iniciativas. Pero no diga que la solución es exclusivamente por la iniciativa y la actuación del Partido Socialista. No, hombre, hoy se trae aquí una solución porque se ha trabajado pues, varios agentes, varias organizaciones, también nosotros, en el ámbito del cuatripartito y en el ámbito del gobierno, y por eso hay una solución ahí aquí, a esta cuestión. Que para nosotros es un proyecto, por cierto, muy importante. También algunos datos. Las entidades sociales es verdad que consideran insuficientes los presupuestos. Y nosotros también tenemos esa visión crítica de que es preciso avanzar mucho más, y lo tenemos que hacer. Y lo tenemos que seguir haciendo, pero eso no vale para negar lo que ya se está haciendo. Y voy a dar también datos de esta legislatura del aumento que ha tenido las subvenciones a estas entidades sociales. A lo largo de esta legislatura. Entidades 130 que conforman la plataforma de entidades sociales que trabajan en el ámbito de la exclusión, de la cooperación, de la discapacidad, de mayores y de menores. Pues bien, las que trabajan en el ámbito de la exclusión en 2015 tenían unas subvenciones a esas entidades, el último presupuesto del gobierno de UPN, de 1.600.000 euros. En estos presupuestos de 2018 tienen de 3.061.000 euros, incremento del 91%. En cooperación tenía en 2015 3.900.000 euros. En estos presupuestos 8.076.000 euros, aumento del 107%. En discapacidad 2.630.000 euros en 2015, 3.544.000 euros en 2018, aumento del 34%. Y así mayores, aumento del 51%, y menores, aumento del 72%. En total el conjunto pasa de 9 millones a 16 millones, aumento del 77%. ¿Insuficiente? Sí, sí, pero no se puede negar el hecho de que entre lo que pasaba la pasada legislatura y lo que está pasando en esta, pues va un abismo, va un mundo. Y estos son los hechos, y estos son los datos, y estos son los números. Reforma fiscal, la fiscalidad, hablaremos, el punto tercero de este pleno orden del día. Pero en impuestos directos hemos pasado de recaudar 1.470 millones en 2015 a una previsión para 2018 de 1.701, un aumento del 16%, 231 millones.
¿Qué es donde tenemos competencia? Pues bien, las reformas y los cambios fiscales que se han hecho esta legislatura son responsables de una parte muy importante de ese aumento de 231 millones. Muy importante. En torno a 150 millones podemos estar hablando. Sin esto, sin estas actuaciones no se hubiera podido ejecutar ese aumento de 425 millones. Se hubiera podido tener la renta garantizada que tenemos, se hubiera podido aumentar educación, salud, derechos sociales como lo hemos aumentado, se hubiera podido estructurar en Navarra, aprobar en Navarra mediante ley foral un sistema de garantía de pensiones mínimas con el que vamos a tener y que puede tener un presupuesto anual de en torno a 21 o 22 millones de euros anuales. ¿Se hubiera podido? No. La respuesta es no. Pero evidentemente si hay voluntad política de articular otra política, no solo presupuestaria, sino también fiscal en relación a lo que se venía haciendo en Navarra la pasada legislatura. Y eso es lo que está en el acuerdo programático y eso es lo que se está aplicando. Y desde luego nosotros, insisto, también desde Izquierda Esquerra, con toda la autocrítica que nos tenemos que hacer en relación a las muchas necesidades que siguen sin estar atendidas y que debemos trabajar y avanzar para que estén atendidas. Pero negar el cambio en esta legislatura y negar el avance en esta legislatura que se está produciendo es negar la realidad y negar los hechos. Y en este sentido también, pues no podemos desconocer el marco en el que la Comunidad Foral de Navarra tiene que hacer su política presupuestaria, que es un marco también que constriñe, restrictivo, para hacer la política presupuestaria y desplegarla con toda la intensidad que nosotros quisiéramos. Artículo 135, Ley de Estabilidad Presupuestaria, ahí está la regla de gasto, ahí está lo que está sucediendo en otras administraciones, y señora Beltrán, cómo el Partido Popular está actuando. Lo del Ayuntamiento de Madrid es escandaloso, un ayuntamiento que cuando ustedes han dejado de dirigirlo ha empezado a equilibrar sus cuentas, ha empezado a situarse en superávit. ¿Qué sucede? Que la corrupción era tan enorme que no había ni políticas sociales ni era posible equilibrar las cuentas, y cuando esto se consigue y hay por lo tanto capacidad económica para hacer nuevas inversiones sociales, nuevo gasto social, porque se ha equilibrado el presupuesto, van ustedes e intervienen en el Ayuntamiento de Madrid. En fin, ese es su modelo, esa es su propuesta, esa es su política. Bueno, pues eso está construyendo también. Artículo 135, Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y luego también aquí, pues evidentemente la responsabilidad que tiene el Partido Popular con que todavía no esté actualizado la aportación al quinquenio 15-19. Veremos cómo se cierra este acuerdo, pero es que puede haber estado, en qué términos numéricos se cierra esa aportación, y ahí lo veremos. Pero puede haber estado lastrando pues en torno a 100 millones de euros al año la capacidad presupuestaria de Navarra, que no es ninguna tontería. Eso también por la responsabilidad de un gobierno que no cumple con su voluntad, con su responsabilidad central, en este caso, de pactar y de acordar lo que está en la propia ley en relación a la aportación y el convenio. En fin, y por no hablar ya de la herencia, los peajes en sombra, esos 2.850 millones y todo lo que aquí, pues, de peajes en sombra, de cánones hasta el año 2044, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en fin, nosotros desde Izquierda Esquerra apoyamos estos presupuestos, los del 2018, valoramos que la rectificación, la reorientación clara y nítida hacia el gasto social de la política presupuestaria se está produciendo, que esto es imposible y debe, si no se acompaña también de otra política fiscal paralela, de otra reorientación también en ese ámbito, que también se está actuando y que esto se está, desde luego, concretando a lo largo de 3 años en aumentos muy importantes de departamentos sociales tan importantes como educación, salud o derechos sociales. Esta es la realidad, estos son los hechos, y luego, pues bueno, quien quiera hablar de bolcheviques, que hable de bolcheviques, quien quiera hablar de Sabino Arana o Telesforo Monzón, que hable de Sabino Arana o Telesforo Monzón, pero estos son los números y estas son las realidades de este presupuesto.